Entonces, como decía, el objetivo del taller el día de hoy es de explicar en grandes rasgos cuáles son los recursos disponibles para los trabajadores extranjeros temporales cuando se enfrentan a una situación de vulnerabilidad, de violación a sus derechos laborales, entre otros. No tengo la intención de entrar en detalles, como lo explicó Jazmín. Hay muchas problemáticas vividas por los trabajadores. Cada trabajador tiene una situación específica, es caso por caso. Entonces hoy no tengo la intención de ir en detalle en las excepciones de la excepción, sino de presentar a grandes rasgos cuáles son los recursos disponibles para un trabajador extranjero temporal, que son más o menos los mismos recursos que el trabajador residente permanente, en teoría. Pero fue muy pertinente la intervención de Jazmín porque presentó las diferentes problemáticas a las cuales se enfrentan los trabajadores y la importancia de mantener un equilibrio en nuestras intervenciones con ellos. Porque si bien hay muchos recursos disponibles, están ahí para los trabajadores temporarios también, pero a veces el ejercicio, es importante informarlos sobre sus derechos y cómo ejercerlos, pero a veces el ejercicio de esos mismos derechos puede tener impactos concretos en su cotidiano, impactos inmediatos, y hay que evaluar caso por caso si es en el mejor interés del trabajador también aconsejarle de interponer un recurso o el otro. Entonces, como lo decía, Pablo es originario de Honduras. Llegó a Canadá en el invierno pasado con un permiso de trabajo cerrado. Ocupa un puesto de maniobra en la transformación de madera. Tiene un horario normal de 40 horas la semana por un salario de $20 la hora. Durante las primeras semanas de trabajo, el empleador de Pablo le dijo que tenía que hacer horas extras y eso pasaba a menudo, como todos los días prácticamente, y eso en verdad le convenía a Pablo porque su objetivo principal cuando decidió venir a trabajar a Canadá era de ganar más dinero posible, poder tal vez eventualmente hacer bien a su familia en Canadá, tal vez ayudar a su familia en su país de origen. Entonces le convenía. Sin embargo, cuando recibió su nómina se dio cuenta de que solo le habían pagado 40 horas la semana. Entonces había hecho tal vez 10 horas extras o más, o 15 horas, 20 horas, y no le habían pagado, no aparecía al menos en su nómina. Entonces fue a ver a su empleador, le explicó la situación, le preguntó por qué había pasado eso, y su empleador le explicó que las horas extras estaban como contabilizadas en un cuaderno aparte. Estoy segura que eso ha pasado con algunos trabajadores que fueran a consultarlos, porque a mí me ha pasado, a mí no me ha pasado, pero a los trabajadores que me llamaron. Y entonces había toda una contabilidad paralela para contabilizar las horas extras. Y su empleador le dijo que no le podía pagar esas horas ahora porque iban a servir a reembolsar los costos del transporte internacional entre Honduras y Canadá a Honduras, también pagar los gastos de seguro médico privado para los primeros meses en Canadá y también los gastos de alquiler. La primera irregularidad en este caso es que, como la mayoría de ustedes ya lo saben, me imagino, es que el empleador de Pablo tenía la obligación, sí o sí, de declarar esas horas extras y remunerarlas a una tasa de 1.5 cada hora. Incluso en caso de que las deducciones sean legítimas, lo que no es el caso aquí, o no del todo, el empleador tiene que declarar todo eso en las nóminas. No puede mantener una contabilidad paralela y entonces sí, tiene que remunerar esas horas extras
y hacer las retenciones, las deducciones que sean legítimas, pero siempre en la nómina, en el boletín de pago. Entonces, en este caso, si la situación no se soluciona con el empleador por diferentes motivos, Pablo tendría la posibilidad de hacer una denuncia ante la CNEST y tendría un plazo de 1 año para presentar esta queja. Hay un primer punto que es importante mencionar, es que la semana normal laboral para la mayoría de personas, de trabajadores en Quebec, es de 40 horas. No obstante, hay que tener cuidado cuando un trabajador viene a consultarnos, hay que averiguar en qué sector de actividad está, cuál es su situación específicamente. Siempre es importante tener lo más detalles posibles sobre su situación para poder realmente informarlo correctamente. Hay algunos trabajadores que tienen que trabajar muchas más horas según su semana laboral normal, por ejemplo los trabajadores que están en zonas aisladas o territorio de la Beijing, por ejemplo, son 55 horas a la semana que tiene que hacer el trabajador, es decir, su semana normal. Y también es importante saber que en algunos trabajadores tampoco van a ser remunerados según la tasa de 1.5 para sus horas extras, sino a la tasa normal de 1.0. Es el caso, entre otras personas, de los trabajadores agrícolas. Cuando hacen tareas agrícolas, porque cuando hacen tareas, por ejemplo, entre 2 temporadas, que sean para empacar cosas, que no sean meramente agrícolas, esas tareas sí tienen que ser pagadas según una tasa de 1.5, pero si no, la tasa es de 1.0. La segunda irregularidad, el empleador no tiene derecho de pedirle que reembolse de ninguna manera los gastos de transporte internacional entre su país de origen y Canadá. Entonces, y debe como respetar, bueno, las deducciones sí para el seguro médico y para el transporte no puede pedir que se las reembolsen, pero y también tiene que respetar las condiciones para el pago del alquiler, como hay un porcentaje previsto, hay montos previstos y el empleador tiene que respetar eso, no puede deducir cualquier monto. Entonces sí, en cuanto a ese problema de gastos de transporte internacional y demás, Pablo puede presentar una queja ante Service Canada, por ejemplo, en línea o por teléfono, y la queja puede ser anónima. Como le decía, hay que ver también cuál es el mejor interés del trabajador. La queja puede ser totalmente anónima, pero obviamente el trabajador tiene que dar un mínimo de información para que Service Canada pueda hacer hacer su investigación. Y en el caso que una empresa tenga solo un trabajador extranjero en su empresa, de hecho que el anonimato no va a ser tan eficiente. La información que acabo de presentar puede variar en función del programa de inmigración mediante el cual el trabajador ha obtenido su permiso de trabajo cerrado. Por ejemplo, los trabajadores que tienen un salario alto, es decir, más de $25 o ahora último más de $26, en este caso el empleador no tiene que pagar por el transporte internacional y no tiene tampoco que asegurarse que el alojamiento respete las condiciones de asequibilidad y de que sea adecuado para el trabajador. Entonces, repito que es importante ver caso por caso, tener la información sobre la situación específica del trabajador para poder aconsejarlo bien. Es muy fácil dar una información equivocada porque no hemos contemplado que era sí bajo salario, pero que tuvo su IMT en el momento que como el análisis simplificado estaba en vigor, de tal manera que era considerado como alto salario. Entonces hay que contemplar toda esa información para saber qué deducciones son legítimas y cuáles no lo son.
Entonces, como mencionaba, con el tiempo Pablo empezó a encontrar difícil esa situación de tener que hacer muchas horas extras, de ser avisado al último minuto de que tenía que entrar al día siguiente cuando era supuestamente uno de sus días libres de la semana. Por ejemplo, su jornada laboral habitual era de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero su empleador le pedía a menudo, casi todos los días, de quedarse hasta la hora de cierre de la empresa a las 8, entonces son como más de 4 horas adicionales. Y a menudo también le pedía que venga a trabajar el domingo, sabiendo que el domingo y el lunes eran sus días libres en la semana. Y le avisaba de ese día adicional al último minuto, el día antes, 2 días antes, pero siempre era el último minuto. Entonces, claramente Pablo ya estaba cansándose por tanto trabajo, tantas horas extras, y también lo veía como un problema a nivel de su adaptación a su vida aquí, su vida social. No tenía la oportunidad de ni descansar, pero tampoco, aún menos, de tomarse tiempo libre para salir, para hacer alguna actividad, para encontrarse con amigos, intentar conocer un poco su entorno. Entonces su vida se limitaba realmente a su trabajo todo el tiempo. Entonces decidió hablar de ese tema con su empleador y dijo que ese día no iba a quedarse hasta las 8 de la noche. Entonces su empleador dijo, bueno, ok, está bien, pero después de esa queja de parte del trabajador, le dio nada más 40 horas semanales de trabajo, ni horas extras dentro del marco, pero simplemente 40 horas. Y después de unas semanas el empleador vino a ver a Pablo y le dijo que ya no necesitaban sus servicios, que necesitaba alguien más disponible y que se le acababa el contrato. Hay varias irregularidades en este caso. Primero, Pablo tenía derecho a negarse a trabajar más de 2 horas adicionales por día. Es decir, a él le pedían prácticamente de hacer 4 o 5 horas al día, entonces eran más de, obviamente, 2 horas normales. Las podía hacer, o sea, Pablo tampoco es ilegal pedir de hacer esas horas, si son remuneradas, obviamente, pero más allá de 2 horas diarias adicionales, el trabajador tiene derecho de rechazar, de negarse a hacer esas horas. Igual, Pablo tenía derecho a negarse a volver el lunes, porque según su horario habitual no tenía que trabajar el lunes, era uno de sus días libres, y siempre se lo avisaba al último minuto. El empleador debía avisar a Pablo al menos 5 días antes para informarle de ese horario que no coincidía con el horario normal de trabajo. Y por supuesto, todos ustedes sabrán que Pablo tenía derecho a ser informado sobre sus derechos y a ejercerlos, pero a veces concretamente eso tiene consecuencias en los trabajadores, lo sabemos, y en este caso el empleador lo despidió por este motivo de que ejerció sus derechos. Entonces, en este caso, Pablo podía presentar una denuncia por práctica prohibida ante la CNSST. El plazo por esta queja es de 45 días a partir del momento del despido. Y es importante, este caso lo veo importante porque muchas veces escucho hablar de presentar una denuncia ante la CNES como despido sin causa justa o causa suficiente. Y en la mayoría de los casos, para los trabajadores extranjeros temporales no aplica este tipo de queja. En la mayoría de veces solo tienen un contrato y un permiso de trabajo de 2 años o son despedidos después de pocos meses. En cambio, el despido sin causa justa y suficiente
solo aplica para el trabajador que ha tenido al menos 2 años de experiencia de trabajo en ese mismo empleador. Entonces, no aplica para la mayoría de trabajadores extranjeros temporales. Por lo tanto, hay otras opciones. Por lo tanto, hay que ver si en el caso del trabajador que tiene usted en su oficina, si hay en su situación un motivo, una causa prohibida de despido, como por ejemplo el hecho de haber ejercido sus derechos. Si un trabajador ejerce sus derechos y lo despiden, es un motivo prohibido de despido. También el ejemplo de unos días por enfermedad, por ejemplo. Si un trabajador se enferma y por tomarse unos días por causa de la enfermedad el empleador lo despide, también constituye una causa prohibida de despido. Y en este caso, si existe ese tipo de motivo en la situación del trabajador, se podría presentar una denuncia por práctica prohibida, lo cual es diferente de presentar una queja por despido sin causa justa. De lo contrario, si no es el caso del trabajador, dado que los trabajadores extranjeros temporales firman un contrato de trabajo a duración determinada, con un plazo fijo de 2 o 3 años, podría haber un recurso, pero en el ámbito civil, para reclamar la remuneración que corresponde al tiempo que no se cumplió en el contrato. Entonces hay diferentes opciones según la situación del trabajador. Algo importante que hay que mencionar es que cuando un trabajador es despedido, no tiene la obligación de dejar al país de inmediato si su permiso de trabajo cerrado sigue vigente. Entonces, muchas veces el empleador está un poco apurado en comprar el boleto de avión y que el trabajador se regrese a su país de origen, pero el trabajador tiene que saber, y ustedes como acompañantes de trabajadores extranjeros, si el permiso sigue vigente, se pueden quedar en el territorio canadiense. Lo que no pueden hacer es trabajar en otros empleadores, otros empleos, es decir, fuera de las condiciones de su permiso. Obviamente tendrá que tener de nuevo las autorizaciones necesarias para volver a trabajar en otro empleador, por ejemplo el IMT, CAQ y permiso de trabajo cerrado. En paralelo, Pablo podría también presentar una solicitud de permiso de trabajo abierto para los trabajadores vulnerables. En algunos casos el despido forma parte de las represalias del empleador hacia el trabajador, es un tipo de violencia que se hace en contra del trabajador y podría ser motivo para presentar dicha solicitud de permiso de trabajo abierto. Un comentario con respecto a las condiciones de trabajo es que cuando los trabajadores forman parte de un sindicato, por lo general las reclamaciones no van a ser admisibles ante la CENEST, no van a poder ser tramitadas por la CENEST, salvo en casos especiales, por ejemplo, si el convenio colectivo no contempla la causa de la reclamación o no permite al trabajador presentar una queja. Entonces, solo en unos casos especiales. Entonces, el trabajador que forma parte de un sindicato tiene que, primeramente, comunicar con su sindicato para que ellos hagan las representaciones correspondientes. Entonces, Ahmed es soldador de profesión, obtuvo un permiso de trabajo aquí en Canadá para ser soldador según sus conocimientos, pero al llegar aquí se da cuenta que es más un puesto de maniobra de materiales, como en apoyo a los soldadores. Él no hace soldadura en ningún momento. Bueno, Ahmed está bastante decepcionado con esa supuesta buena oportunidad de trabajo porque no puede utilizar sus conocimientos para
su empleo aquí en Canadá, pero más allá de eso está bastante preocupado por el hecho de que no está respetando las condiciones de su EIMT, las condiciones de su contrato de trabajo y las condiciones sobre todo de su permiso de trabajo cerrado, que solo le permite trabajar como soldador en la empresa mencionada. Entonces Ahmed, ya muy informado sobre el hecho de que no es conforme con su permiso de trabajo, le dice a su empleador, y su empleador le contesta: pues si no estás contento con sus condiciones de trabajo, si tú no quieres hacer esas tareas, no lo ves interesante, no hay problema, pero vamos a poder cancelar tu permiso de trabajo, vamos a llamar a Inmigración Canadá y en poco tiempo te vas a regresar a Tunisia. Sí, porque es de Tunisia, creo que no lo mencioné. De Túnez, perdón, Túnez. Entonces, obviamente, Ahmed puede presentar una queja ante Service Canada en línea o por teléfono y, una vez más, queja que puede ser anónima. Pero más allá de eso, también puede solicitar un permiso de trabajo abierto para los trabajadores vulnerables. Porque coaccionar o obligar a un trabajador en infringir las condiciones de un permiso de trabajo cerrado es una forma de participación forzada a una actividad ilegal y a menudo es acompañado por amenazas, intimidación y por lo tanto forma un conjunto de violencia. Hay diferentes tipos de violencia, a veces pensamos en los golpes o en los insultos claros, pero también en este caso de Ahmed, él sufre un caso de violencia que le podría permitir hacer esa solicitud.